Sus invitados, la doctora Georgina Palacios, ella es oncóloga del Hospital General de Torreón. Doctora, gracias por acompañarnos. Está también con nosotros el doctor Gonzalo García Vargas, toxicólogo, investigador, médico y naturalista. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias. Con ellos vamos a hablar sobre este tema y la pregunta que le planteamos esta mañana, ¿a qué atribuye que Coahuila esté entre los primeros lugares de cáncer a nivel nacional? Opciones que le ofrecemos en nuestro portal de Noticieros GREM y en nuestra red social de Twitter: al desconocimiento de las medidas de prevención y por ende no seguirlas, a la ineficiencia de las autoridades, al deterioro del ecosistema, o simple y sencillamente no sé, desconozco el tema. ¿O usted tiene otras opciones? ¿Tiene algunos otros comentarios u opiniones al respecto? Compártalos, estamos en 711-0260, nuestra línea telefónica, WhatsApp 8717-361799, redes sociales, estamos como Noticieros GREM. Y bueno, pues arrancamos. Si les parece muy bien, si les parece bien a nuestros invitados, empecemos con la pregunta de hoy. Nos preocupó el hecho de darnos cuenta en la información que se dio a conocer en la semana que Coahuila está entre los primeros lugares de cáncer a nivel nacional, en concreto y sobre todo en cáncer de mama. Coahuila es uno de los lugares donde más se tiene, pero también hay alta incidencia de cáncer de piel igualmente y cáncer de próstata y otros cánceres también que resultan, que preocupan a la sociedad y deben ocupar a las autoridades. Sin embargo, vamos a preguntarle a nuestros invitados, ¿a qué atribuyen ustedes que Coahuila esté entre los primeros lugares de cáncer a nivel nacional? Doctora Georgina Palacios. Definitivamente a la obesidad, ¿sí? Nosotros tenemos el primer lugar también en obesidad. En obesidad, sí. Exacto. Entonces, para cáncer de mama, uno de los factores que tenemos más importantes es la obesidad. Ese sería el número uno. Entonces, en el momento en que empecemos a educar a nuestra gente en cuidarse, en bajar los índices de obesidad, que ya ni una de nosotros llegue a 30 de índice de masa corporal, yo pienso que cáncer de mama sí se baja, sí. Bien. Doctor, usted ha hecho investigaciones a lo largo de décadas precisamente de toxicología. De hecho, usted ha trascendido incluso a nivel nacional e internacional por sus estudios e investigaciones del hidroarsenicismo. ¿Qué factor juega el deterioro del ecosistema en esta situación? Sí, eso es indudable que primero, el cáncer es un conjunto de enfermedades, no es nada más una sola enfermedad. Y cada uno de los cánceres o tipos de cáncer tiene sus factores que lo pueden ocasionar y son casi todos los casos, excepto muy contados, el cáncer es de origen multifactorial. O sea, no es muy difícil porque es toda una serie de factores que se van acumulando a lo largo de meses, años y generalmente de casi toda una vida. Incluso cada vez hay más evidencia que las principales predisposiciones, como en el caso del arsénico, a tener cáncer se dan cuando están expuestos in útero, o sea, durante el embarazo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. En términos de salud pública, pues lo que aporta la toxicología es identificar cuáles son los factores de riesgo y proponer y buscar que se hagan políticas de salud pública para disminuir los riesgos, como son el tener políticas también de salud pública para disminuir la obesidad, que en el caso de cáncer de mama y de muchos cánceres, la obesidad es un factor predisponente muy importante. Entonces sí, o sea, al Estado le corresponde implementar políticas que disminuyan los riesgos, pero la otra es las decisiones también personales. Y eso tiene que ver mucho con el nivel de cultura y educación. Yo creo que también tenemos un problema muy serio que en el deterioro del proceso educativo, las personas empiezan a perder su cultura de autocuidado. O sea, ¿Qué tipo de decisiones personales, doctor? Me llamó la atención esto que usted dice.
hay toda una... en salud pública, en salud ambiental, hablamos del autocuidado. El primero es cuidar qué es lo que como, cuidar qué hábitos tengo, informarme. Todo esto va dando... Y la otra es hacer decisiones conscientes, porque alguien puede saber muy bien que algo le hace mal, pero a la hora de la hora le ganan los antojos, le ganan la parte social, en fin. Y entonces, aunque sabe que no debe fumar, fuma, aunque sabe que no debe comer ciertas cosas, lo come. O sea, aunque él conscientemente sabe que algo le hace daño, no toma las decisiones. Y en parte es, pues, no sé, desde la época medieval se sabía muy bien que una de las virtudes, por ejemplo, de un caballero era la templanza, ¿verdad? O sea, el decir, bueno, tengo que hacer ejercicio, tengo que ejercitarme, lo voy a hacer aunque no tenga ganas. O sea, ese tipo de disciplina es muy importante. Y eso tiene que ver mucho con la educación, la apreciación de sí mismo, la apreciación de nosotros como pueblo. Y creo que es algo que se tiene que buscar cómo modificar, y muchos de esos son decisiones personales influidas por la percepción pública, pero claro, tienen que ser decisiones personales, es decir, voy a cuidar qué voy a comer. O sea, para nadie sabe, para todo el mundo es conocido la dieta tan desequilibrada que tenemos en el norte del país y particularmente aquí en la región lagunera. Y eso empuja a la obesidad. Claro. Importantemente. Ahora, también hay un factor que es el de el desconocimiento de las medidas de prevención, y más que el del desconocimiento, hay quienes sí lo conocen, pero ya sea por prejuicios o por algunos otros factores, no siguen esas medidas de prevención. Esto es un factor también que tiene que ver con la alta incidencia de cáncer. Yo pienso que sí. Uno de los puntos claves que yo siempre he pensado es educar a nuestros niños, porque nosotros sabemos que si un niño te dice las medidas, te está checando, definitivamente tú lo haces, ¿sí? Entonces, el niño empieza a ver desde que está 7, 8 años y dice, estás tomando coca, y la coca definitivamente no. Trata de tomar agua sí. Entonces ya con eso, como tú quieres educar a tu hijo, entonces ahí yo pienso que empezamos a educarnos nosotros mismos. El hecho de que hiciéramos ejercicio, eso es básico. Lo único que está comprobado que nos puede disminuir nuestra incidencia es ejercicio y definitivamente nuestra alimentación, ¿sí? Y llama la atención cómo, digo, a mí me molesta sobremanera, y lo veo con familiares míos que le dan refresco a niños en la teta, en el biberón, ¿sí? Niños de 6 meses, de 1 año, de 2 años, ya les están dando refresco que es tan dañino y sobre todo tan adictivo. Pero de esto continuaremos luego de una pausa. 9:16, siga con nosotros. Contextos.
Gracias por comunicarse. Y bueno, a propósito del tema, el jefe de medicina preventiva de la Clínica 18 del Seguro Social nos hace llegar este comunicado a las derechohabientes acerca de una jornada sabatina de detección del cáncer cérvico uterino Papa Nicolau, y ese precisamente el día de hoy a las de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y dice este comunicado: si eres derechohabiente de la Clínica 18, acude a los módulos de medicina preventiva para que le den la hora de su cita. Si tienes entre 25 y 64 años, ya ha tenido relaciones sexuales y nunca se ha realizado el Papa Nicolau y no tiene tiempo de realizarse el Papa Nicolau entre semana, no espere más, acuda por su cita en horario de 8 a 3 de la tarde. Bueno, pues ahí está el aviso para que pues lo aproveche. Y tenemos más participación del auditorio. Gracias por comunicarse. Bueno, una pregunta, creo que esa es la pregunta con la que debimos haber arrancado, aunque pues sí, digo, yo creo que muchos lo saben, algunos otros no lo saben, pero esto es lo que nos pregunta Miguel Ángel Soto. ¿Podrían definirme qué es cáncer? Como lo dijo el doctor, es un conjunto de entidades en las cuales existe un deterioro de nuestras células. Nuestras células empiezan a hacer cambios entre los genes supresores y los genes promotores. Y eso es lo que es un cáncer, es una disregulación de nuestras células. Ahora, hay diferentes tipos de cáncer, pero obviamente son diferentes también las causas de los mismos. Sí, pero en general la mayoría tienen alguna entidad de base, pudiéramos decirlo. Las más importantes serían la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, sí, pero esas serían las básicas. En cáncer de piel, hidroarsenicismo, exposición al sol y algunas otras. Pero generalmente debemos de ver qué tipo de cáncer, qué tipo de etiología, como usted lo dice. Y cáncer viene de la palabra cangrejo, ¿verdad? Cangrejo, por la forma que tiene. Sí. Sí, sí es así. Porque es como el cangrejo, o vas para atrás o vas para un lado. Eso es muy interesante. El cáncer no tiene palabra. Y eso tiene que ver mucho con la cuestión de tipo cangrejo. Cangrejo. Sí. Bien, ahora, en el caso del cáncer de piel, doctor, se han descubierto de acuerdo con las investigaciones, y de hecho en el reciente simposio internacional que se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, precisamente se habló sobre ese problema del cáncer de piel y que en buena medida está derivado por el hidroarsenicismo. Sí. De nuevo, quiero insistir en cada factor de riesgo tiene su peso. Sí. En el cáncer de piel, el principal factor es el sol. La irradiación solar, y sobre todo en regiones como esta, eso favorece mucho el incremento de cáncer de piel, de los distintos tipos de cáncer de piel, porque hay varios, unos más agresivos que otros. Ahora, el arsénico, ¿cuál es su papel? Su papel es que, por ejemplo, mina muchas de las defensas que tenemos para reparar el efecto que nos hace el sol. El arsénico las bloquea. Y la otra es de que provoca, y eso sí está muy claramente demostrado ya desde el 2000, que cuando nos exponemos sin útero al arsénico, esto bloquea varios de los fenómenos de reparación a nivel genético. Y entonces nos aumenta la susceptibilidad a tener algunos tipos de cáncer. Tal vez el de piel es el de los menos agresivos, porque el de piel, sobre todo los que están asociados a arsénico, son los menos agresivos. Pero nos preocupa más en cuanto a asociación arsénico, por ejemplo, el cáncer de vejiga, el cáncer de pulmón, que cada vez hay más evidencia de que el cáncer de pulmón, el arsénico contribuye, el cáncer de riñón, el cáncer de hígado, el cáncer de próstata. O sea, hay cánceres
pero que es solo un factor, o sea, no es tampoco el único causante. Pero que al hacer los estudios epidemiológicos, la epidemiología lo que hace es estudiar los factores que pueden estar causando determinadas enfermedades. Entre ellos está participa la exposición a arsénico. Obviamente hay otros factores y por eso en sitios donde no hay arsénico también hay ese tipo de cánceres. Por ejemplo, en el caso del pulmón, el arsénico tiene un peso aumenta la probabilidad de 2 a 2.5 veces, pero por ejemplo el fumar lo sube 18 o 24 veces la probabilidad. Entonces, sí, o sea, fumar tiene un peso mucho mayor que la exposición a arsénico. Pero sí, el arsénico participa en el desarrollo de varios cánceres, está bien identificado, pero cada uno tiene factores que hay que contemplar. En el caso de piel, es el sol. Y una conducta importante que hemos perdido en esta ciudad es protegernos del sol. Bien, se comunica Alicia Ortiz, dice, ¿me podría decir la doctora si hay una relación entre el cáncer de mama y el cáncer cérvico uterino? Una pariente mía le dio primero cáncer de mama y a los pocos meses le dio cáncer cérvico uterino. Definitivamente no hay una relación entre los dos. Incluso el prototipo del cáncer de mama es completamente distinto al del prototipo del cáncer cervicuterino. De veras fue una cosa fortuita que su pariente tuviera los dos tipos de neoplasias. Y en este caso, comentaba usted de que en el caso del cáncer de mama un factor determinante es el de la obesidad. Definitivamente. En el caso del cérvico uterino, la exposición al virus del papiloma humano, parejas sexuales distintas, traumatismo. Definitivamente es raro ver un cáncer cervicuterino en pacientes que hayan tenido puros hijos por cesárea. Lo más común es que todos los hijos fueron por parto, por el traumatismo que sea. Y otra pregunta que hace Radio Escucha, ¿relaciones promiscuas son propicias para cáncer cervicouterino? Las múltiples parejas por el tipo de virus que se puede tener. Si tienes generalmente una sola pareja, los tipos de virus son de esa variedad. Y ya si tienen varias parejas, los tipos de virus van a ser más y existen más probabilidades de que suceda pues una displasia y luego que suceda un cáncer in situ y luego un invasor. Pero se tienen 5 años para diagnosticarlo, ¿sí? Entonces, esas campañas como las que nos dijo el doctor de la Clínica 18, aprovéchenlas, ¿sí? Porque si no vas a hacerte un Papa Nicolau o una mastografía, por favor. No. Y esto debe ser periódico. Esto tiene que ser mínimo anual. Aún así, que tenemos un cáncer que llamamos cáncer de intervalo, que es un cáncer que se puede presentar. Yo tengo una mastografía ahorita normal y tengo otra mastografía normal, anormal el año que entra. Si yo me toqué una bolita en la mitad de los 6 meses, yo tengo que acudir. Claro. ¿Por qué? Porque la mastografía tiene un factor de error de un 15%, ¿sí? Aparte, es una tontería que yo vaya a los laboratorios porque está más barato y me hago mi mastografía. El laboratorio dice que está normal. La guardo, ya no la voy al doctor. ¿Qué es eso? ¿Sí? No hay como... Un doctor, ahorita, a pesar que Andrés Oppenheimer nos diga que cuando el destino nos alcance, como quien dice, sálvese a quien pueda, ahorita todavía sigue siendo un papel importante el médico de contacto, de primer contacto, que te puede hacer una exploración mamaria y una correlación clínica entre una mastografía, entre un Papa Nicolau y la paciente. Claro, y sigue habiendo mucho prejuicio, sigue habiendo mucho, por un lado el prejuicio del tocamiento y por otro el prejuicio del temor, es decir, prefiero mejor ignorarlo que saberlo. Generalmente ya no, tienen una ventaja enorme en las pacientes de aquí de la región. Habemos por lo menos 3 o 4 4 oncólogas mujeres. Sí, que ya somos más fáciles que nosotros toquemos. Entonces, nuestro macho mexicano es más fácil que deje a nuestra mujer hacer un Papa Nicolau que tocar la mama. ¿Sí? Entonces,
ya el hecho de tener 4 oncólogas aquí en la región ya es más fácil. Déjame te llevo con la doctora y es mucho mejor. Pero esto también nos habla del prejuicio, ¿no? Del prejuicio sí, del macho mexicano, ¿no? A mi sigue vieja no la toca a nadie. Sigue existiendo, sí. Y son, le diré? Un 20-25% que todavía acude con la paciente. Sí, claro. Bien, hay más participación del auditorio. Qué bueno que se comunican. Y esta pregunta, sí, no, claro que sí. Dice, esta persona nos dice, ¿qué posibilidades hay de que pueda desarrollar un cáncer de mama? No entiendo bien el planteamiento. A ver si... Dice, bueno, lo voy a leer tal cual. Que pueda desarrollar un cáncer de mama si no tengo relaciones sexuales. No tiene nada que ver, al contrario, tienes mayor probabilidad. Una paciente núbil definitivamente tiene mayor probabilidad de tener cáncer de mama. Bien. Ahora, doctor Gonzalo García Vargas, en sus investigaciones que ha realizado y como toxicólogo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, ya hablamos del hidroarsenicismo, pero también hay otros factores. Durante mucho tiempo, la laguna estuvo en foco rojo a nivel mundial por el exceso de agroquímicos y el exceso de DDT, de pesticidas, de plaguicidas que se utilizaron durante muchos años en el campo lagunero. ¿Cuál es la situación actual y hasta qué punto eso es un grado de incidencia en algún tipo de cáncer? Sí, una de las razones por las que hemos trabajado los toxicólogos bastante aquí en la región es porque sí, la región es todo un cóctel de sustancias y de... O sea, primero pues ser un polo de desarrollo. O sea, en realidad la laguna ha sido un polo de desarrollo desde hace 2 siglos, a partir de algodón, y luego la mitad del siglo pasado. El algodón fue creador en parte de la riqueza de la región, que trajo a otras medidas como es el ferrocarril. Pero un paréntesis, Sí. nada más, también una fuente importante de alergias, el algodón. De alergias, pero sobre todo que el desarrollo intensivo de la agricultura siempre desarrolla plagas. Entonces, el control de la plaga determinó que se virtieran en los años 40, 50, 60 del siglo pasado, cantidades sobre todo de DDT, como no se usaron en muy pocas regiones del mundo. De hecho, la doctora Lilia Albert, ella tiene datos que publicó, donde muestra que en la región lagunera la densidad de toneladas de DDT por hectárea fue la mayor que se usó en todo el mundo. Sí. De hecho, durante mucho tiempo estuvimos haciendo muchos trabajos sobre la relación DDT y metabolismo del DDT con el cáncer de mama. Y que incluso, aunque estaba ya prohibida en muchos lugares del mundo, aquí se seguía utilizando. Se seguía utilizando, pero sí, ahorita ya no se está utilizando. Ya no. Estas evidencias han ido perdiendo peso, pero han adquirido otros factores, otro tipo de insecticidas y sobre todo de solventes, que son los que se usan con los insecticidas. Entonces, los agroquímicos tienen un papel muy importante para el desarrollo de estos cambios celulares que hablaba la doctora, donde van perdiendo su control. O sea, se van descontrolando y aumentando su capacidad de crecimiento y adquieren una propiedad que las células no tienen, que es el poder invadir a otros tejidos. Claro. Entonces, ese es el lado de agroquímicos, pero agroquímicos no es nada más insecticidas. Agroquímicos son fertilizantes, hay algunos bastante agresivos y que pueden modificar también la fisiología de la planta. Y otro que nos está preocupando mucho es la nueva estrategia de cultivo con transgénicos, donde
el transgénico se hace resistente a herbicidas y luego entonces para que esa planta tenga ventaja se rocían herbicidas y esos herbicidas, algunos de ellos ya cada vez está habiendo más evidencia que también pueden contribuir a varias enfermedades, entre ellas a cierto tipo de cánceres. Entonces es una serie de, o sea, en eso quiero insistir, o sea, el agroquímico no es nada más el pesticida. De hecho, la tendencia actual es a tener insecticidas menos tóxicos. Ya los cuadros que cuando era joven veíamos hasta 10 intoxicados por organofosforados en la Cruz Roja o en las clínicas del hospital, ya actualmente ya no existen. O sea, ya va llegando a llegar a 1 al año y es más bien porque lo ingirió, no porque se haya intoxicado. Pero, claro, en el medio ocupacional sí puede haber, pero así abierto es muy raro. Pero ahora tenemos el que estamos metiendo insecticidas innovadores que están actuando por otros mecanismos y que tenemos que ser muy conscientes y el Estado tiene que estar consciente de su papel regulador para prevenir. O sea, indudablemente que el usar, o sea, eso es una estrategia un poco, puede sonar muy inteligente desde el punto de vista militar, pero es muy burda desde el punto de vista de que cómo le hago primero una mutación a una planta para que se haga resistente a un insecticida y luego después empiezo a rociar esa planta con un herbicida que después la gente la va a comer. Exacto. Vamos a hacer una pausa, 9:38. Siga con nosotros. Estamos en la mesa de análisis. Coahuila entre los primeros lugares de cáncer a nivel nacional. Siga con nosotros. Contextos.
Este programa por el interés que ha despertado y tenemos más participación del auditorio. Le recuerdo, si nos acaba de sintonizar, que estamos en la mesa de análisis de contextos con el tema Coahuila entre los primeros lugares de cáncer a nivel nacional. Nuestros invitados, la doctora Georgina Palacios, oncóloga del Hospital General de Torreón, y el doctor Gonzalo García Vargas, toxicólogo, investigador médico y naturalista. Y vamos a darle paso a las llamadas. La señora Salazar dice: yo también he escuchado que un detonador para enfermarse de cáncer pueden ser los embutidos y alimentos en bolsas de hule y plástico. También estar expuesto a algunas pinturas de muebles. ¿Qué nos pueden decir los invitados? Embutidos, enlatados, embotellados, empaquetados, las 4E, ese es uno. Sí, definitivamente, mientras más natural puedas comer, sería lo ideal, la verdad. Bien. Sí. Y en el caso de las pinturas, ¿qué tipo de químicos resultan tóxicos, doctor? Mira, uno que está bien tipificado ya desde hace mucho tiempo es en el caso de los solventes. Todos, prácticamente todos, tienen cantidades pequeñas o mayores de benceno. Y el benceno es, por ejemplo, un agente muy claramente que provoca leucemias, que también es uno de los cánceres más frecuentes. Cuarto. Entonces, o sea, todo el mundo pensamos en cáncer de mama, pero hay cánceres que también son muy frecuentes y que a veces uno no los considera cáncer, pero son cáncer. La leucemia es uno de ellos. Son muy agresivos para el pulmón, también participan en la etiología de cáncer de pulmón. Se han asociado varios cánceres neurológicos con la inhalación. No quiere decir nada más la inhalación consciente, sino la inhalación no deseada de solventes. Y muchas estas sustancias volátiles, de hecho el nombre que se usa más es de contaminantes orgánicos volátiles, no son nada más los solventes que huelen. Por ejemplo, muchos de estos muebles y de los muebles que se están usando en salas, en comedores, en recámaras, están usando una serie de sustancias que se llaman retardantes de flama, que es para que cuando hay un incendio no... Se te puede quedar un cigarro y no incendie el sofá. Así. Estos son sustancias que están claramente demostrado que son lo que provoca lo que se llama disrupción endocrina. Hay varios, los plásticos también tienen disruptores endocrinos. Entonces, completamente de acuerdo con la doctora, o sea, no hay nada mejor que lo natural, alimentos que uno va y compra, que los ve uno por la frescura, por el sabor y no a veces por la apariencia. Muchas veces lo que le ponen para que las frutas brillen y se vean muy bonitas también tienen sus problemas, porque, o sea, entre menos químicos se agreguen a los alimentos es mejor. Claro. Y yo quisiera hablar un poquito de la prevención, porque todo el mundo dice la prevención. Y la prevención, uno considera que hay dos tipos de prevención. La prevención primaria, que es donde estamos hablando ahorita, de comer bien, tratar de protegernos, de no asolearnos, de hacer ejercicio. Esa es la prevención primaria, o sea, antes de que me dé la enfermedad. La otra que es muy importante, sobre todo para obtener curación, es la prevención secundaria, que es la detección temprana y oportuna. Las dos tenemos que hacer acciones, tanto la primaria como la secundaria. Entonces, por ejemplo, todo eso de Papá Nicolau que se está hablando, de las mastografías, de la exploración, eso va orientado hacia la prevención secundaria. Pero tenemos que insistir en la prevención primaria. Y lo que ahorita mencionaba la doctora de las cuestiones sociales, actualmente yo por un buen tiempo me he estado estudiando sus neurotóxicos como plomo, como arsénico, en sus efectos sobre los niños. No tiene que ver con cáncer, pero lo mismo ocurre con cáncer. Más
agresivo contra el desarrollo cognitivo de un niño es la pobreza, la marginación social, la violencia familiar, los prejuicios. O sea, todos esos factores. Ahorita tenemos ya 4 años, un proyecto que estamos trabajando de 4 años, contemplando, metiendo los factores sociales como parte del ambiente, y de ver a los tóxicos, su peso en muchas enfermedades es mínimo comparado con los factores sociales. Claro. Y lo mismo ocurre con el cáncer. Ahorita la doctora le decía, el tener cáncer y ser pobre en este país Lo peor. es algo muy, muy serio. Destruye la familia, obviamente la persona no nada más a veces muere, sino muere en forma de muy mala calidad. Entonces es fatal. Gonzalo, aquí quiero hacer especial énfasis en lo siguiente. Vuelvo al principio básico que es la educación. Si yo me toco una bolita en este momento, acudo con el médico. Ay, no tengo dinero. Está el Hospital General de Torreón, ¿sí? No te cobran los 5. Tú tienes que prever y sacar tu seguro popular, o cuando vayas sacas tu seguro popular, ¿sí? Que ya va a desaparecer a lo mejor, pero de todas maneras vamos a seguir trabajando nosotros. Sí. Entonces acude a un lugar donde no te cobren si no tienes recursos, pero acude ya, ¿sí? Claro. No te tardes los 2 meses o los 4 meses o... ¿Cuánto tiempo tienes con esa bolita? Pues 3 años. Pues por supuesto que te va a ir peor que si lo que comentábamos nosotros. Si yo nada más me siento cansada, yo acudo a ver por qué me siento cansada, ¿sí? Claro. Sí, no espero a que tenga una bolita, no espero a que tenga algo, no espero a que tenga un sangrado, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Algo va mal? Órale, voy al médico, porque solo el médico, y si tu médico no te satisface, ve a otro médico, pero no a que te diga lo que tú quieres oír, sino a que te diga lo que es, ¿sí? Al pan, pan, y al queso, queso, pues, como quien dice. ¿Busco cáncer? Voy con el oncólogo, tenemos 30 oncólogos en la entidad, ¿sí? El nivel Coahuila. Lo leí en el periódico, por supuesto, no son cifras oficiales. 207 casos en Coahuila. No es real, ¿sí? ¿Por qué? Porque personalmente tengo 66 casos y, como te comentaba ahorita, soy uno de los 30 oncólogos que existen en la entidad. Por supuesto que los otros 29 van a tener los mismos casos o casos similares. Entonces, es decir, que son muchísimos más. Muchísimos más. Claro. Y si así tenemos una incidencia tan grande, ¿qué pasa? Pero aparte hay una cifra negra, ¿no, doctora? Por Porque supuesto. hay mucha gente que tiene cáncer y no lo sabe o no se atiende. No se atiende, definitivamente. Tenemos más comentarios del auditorio. WhatsApp nos dice, excelente tema, muchas gracias. También por WhatsApp, Emma Ordaz dice, buen día, por favor, una pregunta para los doctores. ¿Cuánto tiene que ver la empresa Peñoles con el cáncer y las autoridades están ausentes? O sea, tiene que ver como cualquier industria. O sea, como cualquier... Ahora, yo creo que con el cáncer sí tiene un papel, que es el que libera productos de la combustión. Y los productos de la combustión son cancerígenos, muchos de ellos. La otra son las partículas. Pero yo pienso que en los últimos 20 años la empresa ha hecho un esfuerzo para disminuir sus emisiones. Entonces... Se han hecho inversiones importantes, ¿no? Para precisamente reducir las consecuencias. Pero, mira, yo creo que... O sea, Peñoles es una empresa de riesgo, de alto riesgo. Sí. Pero querer enfocar sobre un solo factor nos puede quitar la visión del bosque. Bien. El principal contaminante de aire y de productor de... O sea, actualmente la contaminación aérea ya se considera como un carcinógeno 1A. Entonces, que es el que ya hay evidencia suficiente en humanos para considerarlo carcinógeno. Y en una ciudad como esta, el principal contribuyente a producir contaminación aérea son los automóviles.
Bien. O sea, aunque una empresa puede ser muy contribuyente, no se compara a los decenas de miles de automóviles que están emitiendo. Y que a mí lo que más me preocupa, además, y ya lo he manifestado en el municipio, es que no tengamos un sistema de monitoreo de aire confiable y en tiempo real en en las 3 ciudades, porque es una cuenca atmosférica también. Sí. Pero hay más en Gómez Palacio, por ejemplo, que en Torreón. Hay más medidores, me refiero. Hay más medidores, sí. Sí, medidores. Más preguntas del auditorio. Radio Escucha dice, pregúntenle al doctor cómo afectaría el nuevo aeropuerto internacional al lago de Texcoco y sus ecosistemas. ¿Hay conocimiento al respecto? Yo creo que es una polémica principalmente política. Sí. Ahora, sí hay factores ambientales en contra de Texcoco, sobre todo en cuanto que se está afectando un flujo de agua, pero yo creo que la disputa no está muy en lo ambiental, está más en términos económicos y políticos. Pero sí hay argumentos ambientales en contra del aeropuerto de Texcoco. También Alfredo Jiménez se comunica, dice, ¿me podría decir la doctora qué tan alta es la incidencia de cáncer de mama en hombres? Definitivamente es baja, pero no la debemos de descartar. Por lo menos año con año tenemos un promedio de 3 o 4 hombres en comparación a 300 mujeres. Ah, caray. Pero entonces, ¿y ahí es la misma recomendación, tocarse? Por supuesto, ¿Hay mastografías conocerte. de hombres también? Por supuesto, conocerte. Conocerte, la base está en conocerte. Si tú te conoces, definitivamente sientes que algo no está bien. Y es igual también tocarse y detectarse alguna bolita o algo que se sí, tenga. Definitivamente. Pero también se dan los casos de que un lipoma pudiera ser, Sí. es decir, una bolita de grasa pudiera confundirse Sí, con eso. señor Juan, sí es real. Pero el lipoma probablemente no sea tan frecuente como la Correcto. gente quiera. Ujú. Bien. También, bueno, dice por WhatsApp, hubieran invitado a varios politiqueros que cínicamente niegan lo que afirman los invitados hoy. Pues precisamente por eso no los invitamos, claro, porque se trata de tener opiniones calificadas como la de nuestros invitados, la doctora Georgina Palacios, oncóloga del Hospital General de Torreón, y el doctor Gonzalo García Vargas, toxicólogo, investigador médico y naturalista, a quienes les agradecemos su presencia en esta mesa de análisis. Tenemos muchísimas más participación del auditorio, ya no hay tiempo, pero trataremos de darle salida posteriormente. Doctor, ¿tiene un comentario final? Muy finalmente es insistir en un síntoma que dijo la doctora y que es generalmente el primer síntoma de cáncer, que es la fatiga, la sensación de cansancio. Claro, es muy genérico, pero generalmente es el primer síntoma que tiene. Y también dar crédito a la Facultad de Medicina de Gómez Palacio, que vengo con la representatividad de esta universidad, de Muy la bien. Universidad de Durango, Juárez del Estado de Durango. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. 9:54, quédese con Diálogos con la Historia y yo le deseo a usted que pase un espléndido fin de semana. Gracias a Luis Gerardo Astorga en los controles, al equipo de Noticieros GREM, al grupo, a todo el personal del grupo Radio Estéreo Mairán que hace posible esta emisión de Contextos. ¡Ánimo!